La idea de esta presentación es básicamente tratar de reflexionar sobre la situación económica global y sus efectos en la región. Eh, Les diría que, como señaló hace unos días el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, estamos navegando en áreas desconocidas. Lo están haciendo los epidemiólogos, lo están haciendo las autoridades sanitarias de casi todo el mundo, pero lo estamos haciendo los economistas. No tenemos conocimiento de un evento de estas características desde que tenemos registro. Un evento coordinado a nivel global de la magnitud que tiene este, donde además por razones de decisiones de política han sido clausurados el funcionamiento de sectores económicos enteros, producto de las medidas de distanciamiento social o en algunos casos de cuarentena, no tiene antecedentes con un alcance de estas características y por lo tanto todo lo que estamos haciendo es aprender en el transcurso. Entonces, parte de lo que voy a decir en los breves minutos que siguen es tratar de caracterizar la crisis, por eso la presentación está abierta en tres partes. La primera es tratar de caracterizar la crisis y establecer algunas conclusiones respecto de la recesión global que va a afectar 2020. En segundo lugar, hacer algunas reflexiones sobre las consecuencias de este fenómeno en Latinoamérica. Yo incluí un capítulo para Argentina y Brasil, en tanto son dos economías muy grandes de la región y muy relevantes, por lo menos para el Cono Sur, para países como Paraguay, Bolivia y Uruguay. Lo que ocurre en estos dos países es bastante relevante. No obstante lo cual, lo hablamos con Eduardo hoy, no me voy a detener en la presentación de ese tercer punto durante mi presentación, porque creo que ocuparíamos demasiado tiempo, pero por supuesto estoy abierto a que en las preguntas, si fuera necesario, alguien que quiera profundizar sobre la mirada sobre Argentina y Brasil, más allá de lo que vaya a decir en la parte 2, con mucho gusto, y además compartir con ustedes la presentación a través de Eduardo para que ustedes puedan mirarla cuando quieran. Dicho eso, muy rápidamente sobre la presentación, el primer punto, como les decía, es no tenemos dudas de que esta crisis va a causar la recesión más profunda económica desde la Gran Depresión, o sea, estamos hablando de prácticamente un siglo de un escenario económico global donde no hemos tenido una situación como la que estamos atravesando. Lo primero, tratar de caracterizar la crisis. Esto, en primer lugar, se trata de un shock de oferta. ¿Qué le llamamos un shock de oferta? El impacto sobre la economía proviene por los sectores de actividad, esencialmente. Porque lo que estamos haciendo, lo que está ocurriendo es que los gobiernos han decidido, por razones de naturaleza sanitaria, promover la clausura, tomar medidas que terminan afectando la clausura de sectores enteros de actividad. Sectores vinculados a espectáculos masivos, sectores vinculados al comercio, restaurantes y hoteles, todo lo que tenga que ver con situaciones en las cuales hay acercamiento social, eso en muchos países ha estado detenido o directamente prohibido, lo cual afecta a una enorme cantidad de sectores, el sector turismo, por supuesto, las compañías aeronáuticas, todo lo que tiene que ver con los traslados y demás. Ese tipo de eventos de clausura no tiene antecedentes de manera global, como yo lo planteaba, pero provocan rápidamente la pérdida de producción, destrucciones de empleo, la ruptura de cadena de suministros y cadena de pagos a nivel de los países, enormes dificultades para el acceso a liquidez para el sector real, porque las compañías no están cobrando y por lo tanto tienen restricciones de acceso a liquidez, y por otro lado problemas de solvencia, esto es, problemas que en la medida que no pueden cobrar, las compañías se funden y por lo tanto deben cerrar o tienen que tomar medidas extremas. Ahora, esas medidas que asociadas al lockdown que se han promovido en casi todos los países y que tienen estas características sobre el shock de oferta, son amplificadas básicamente a través de la incertidumbre, a través de lo que es la caída del ingreso disponible de las familias, esto es, de los salarios o del empleo, en un shock de demanda. Entonces, al primer evento, que es un shock de oferta que provoca una caída del PIB, se suma rápidamente un shock de demanda que afecta al consumo, porque hay menos consumo, porque afecta a la inversión, porque hay más incertidumbre, y eventualmente porque afecta a las exportaciones, porque están rotas algunas cadenas logísticas a nivel global. Por lo tanto, de lo que se trata es de un shock de oferta transitorio que se expande por un shock de demanda y que hasta ahora lo que hemos estado asistiendo es a un conjunto de políticas de parte de los gobiernos para intentar
compensar los efectos económicos que esta situación tiene sobre las economías nacionales. Y básicamente las prioridades han estado asentadas en lo que está escrito por allí, que la duración, minimizar la duración del shock, que las medidas sean lo menos extendidas en el tiempo posible, evitar que esas medidas de lockdown, que son transitorias, tengan efectos permanentes sobre la oferta agregada, o sea, que tengan la menor cantidad de impacto sobre el empleo y sobre el tejido empresarial, y por otro lado, tratar de amortiguar los efectos que esto tiene sobre el consumo y sobre la población vulnerable. Ese ha sido esencialmente el objetivo central de las medidas que se han estado desplegando a nivel global, y por lo tanto se han traducido en estos 4 elementos que están aquí, y por eso es que hay varios líderes mundiales, entre los cuales está Macron o la propia Merkel, señalando que estamos en modo de economía de guerra, digamos, como si estuviéramos atravesando una guerra, y ahora vamos a ver cuáles son los efectos de estas decisiones. Básicamente, los 4 frentes donde se ha estado trabajando es inyectar liquidez al sistema financiero, de manera tal de que el sistema financiero pueda tener disponibilidad de recursos para canalizar al sector real de la economía y prestarle y darle asistencia, estimular el crédito al sector no financiero, precisamente intentar darle condiciones, ya sea a través de fondos de garantía o otros instrumentos a los sistemas financieros para que pueda haber acceso al crédito en situaciones de estrés financiero. Y esas son las medidas que han estado acotadas al plano monetario financiero. Por otro lado, estímulos fiscales al empleo y a intentar aliviar al sector productivo, y ahí están todos los incentivos a que no se despidan trabajadores, ahí están todos los incentivos, o mejor dicho, todas las postergaciones impositivas que han tenido lugar en algunos lugares, o de tarifas en algunos otros. Y por otro lado, el fortalecimiento directo del sistema de protección social, llámese sistema de seguro de salud, sistema de seguro de desempleo, en los países donde estas herramientas están disponibles. Cuando uno va a mirar esto más concretamente, y lo aterriza a las 2 grandes herramientas que la política macroeconómica tiene para compensar estos fenómenos, que son la política monetaria y la política fiscal, y empezando por la política monetaria, uno encuentra que lo que han estado haciendo los países son esencialmente 2 cosas. En primer lugar, recortes de tasas de interés, como ustedes ven en el cuadro a la izquierda, recortes que lo que proponen es que la tasa de referencia del Banco Central de cada uno de los países, lo que hace es reducir la tasa de interés con el propósito de desestimular el ahorro y estimular la toma de crédito de parte de los consumidores, de parte de los inversores, de manera tal de reactivar la demanda y impedir que haya una restricción financiera por ese lado. El punto es que, como ven ustedes en el cuadro de la izquierda, los niveles de tasa de interés del punto de partida ya eran muy bajos, en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, en el Reino Unido, en Nueva Zelanda, porque venimos de un mundo muy líquido, con tasas de interés muy bajas, porque venimos todavía gestionando la salida de la crisis anterior, de la crisis del 2008-2009, la crisis del subprime. De manera tal que los estímulos que la política monetaria puede generar con rebaja de tasa de interés de las tasas de referencia son muy acotados, porque los niveles del punto de partida ya eran bajos, o sea, rebajar la tasa de interés 1/4 de punto o medio punto o 1/10 de punto es muy poco estimulante para la actividad, y eso tiene que ver con el nivel del punto de partida en el que se arranca. Por lo tanto, eso ha supuesto de que los gobiernos o los bancos centrales han estado haciendo operaciones del estilo de la que está dibujada a la derecha en el gráfico. Esa es la hoja de balance de la Reserva Federal, o sea, del Banco Central de Estados Unidos, que, como ustedes ven, se ha expandido de manera extraordinaria, incluso mucho más de lo que ocurrió durante la crisis subprime. Aquí lo que hace el Banco Central es comprar títulos emitidos por el gobierno, por ejemplo, treasuries norteamericanos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de aumentar el precio del treasury, y al aumentar el precio del treasury lo que hace es reducir el rendimiento, o sea, reducir la rentabilidad de ese instrumento. Precisamente para evitar que la gente en un escenario de tanta incertidumbre se aloje en un activo financiero atractivo como es un treasury, lo que hace la operación del Banco Central es desestimular esto vía un aumento de la demanda, vía la compra de estos instrumentos. Lo que ustedes ven en el gráfico es precisamente el aumento de activos, digamos que tiene el Banco Central de Estados Unidos con compras de títulos emitidos por el Poder Ejecutivo, y la contracara de eso es la expansión de dinero que ha inyectado en la economía, tratando de promover precisamente este escenario de mayor liquidez. Por otro lado, lo que hemos estado asistiendo son estos programas de préstamos masivos que hemos visto en Estados Unidos o que hemos visto en otros países como Australia o como Nueva Zelanda, donde los gobiernos y a veces los estados, casos que son países con
regímenes federales, han estado asistiendo directamente a pequeñas y medianas empresas, y por otro lado, con este fenomenal proceso de apalancamiento de fondos de garantía. Lo que ven ustedes allí son las operaciones de creación, de ampliación de fondos de garantía en términos del PIB, que se han hecho en países como Francia, Reino Unido, Alemania o Italia, que llegan en el caso italiano a 25% del PIB. Aquí básicamente lo que hace el Estado es apalancar fondos de garantía que lo que permiten a las instituciones financieras es seguir prestando, aún incurriendo en niveles de riesgo superiores a las que habitualmente lo hacen, básicamente porque está el Estado haciendo que esos recursos se canalicen de manera más fluida. Por otro lado, hay otras medidas que tienen que ver con medidas fiscales, no solamente de tipo monetario financiero, y ahí hay una batería enorme. Ahí están mencionadas algunas, en el caso de Italia, el congelamiento de pago de hipotecas a personas desempleadas por la crisis, o la racionalización de Alitalia, por enésima vez, allí, o en el caso de Dinamarca, o también en Holanda ha ocurrido esto, donde el Estado está asumiendo el pago de nóminas salariales, en el caso de Dinamarca, hasta el 75% de ellas en los sectores en dificultades, a cambio de que las empresas decidan no despedir gente, o sea, el Estado se hace cargo de pagar hasta el 75% de la nómina de una empresa que enfrenta dificultades severas, o paquetes fiscales extraordinariamente grandes, como es el caso de Australia. A la derecha ustedes ven cómo se ha distribuido el paquete fiscal en proporción del PIB en Estados Unidos, un paquete que es extraordinariamente significativo. Por lo tanto, en lo que estamos asistiendo es expansiones monetarias y expansiones fiscales, y eso se ha traducido en lo que ustedes ven en el gráfico, el resultado primario como porcentaje del PIB, que se prevé un deterioro significativo. Abajo en el cuadro lo que ven es la estimación que el fondo hace. El fondo prevé que para las economías avanzadas en 2020, en promedio, la deuda pública como porcentaje del PIB alcance el 122%, o sea, estamos hablando de que los países van a deber más del 100% de su Producto Bruto Interno. Por supuesto, los países emergentes también con niveles altos de deuda, pero algo menores, porque no tienen tanto acceso a la credibilidad de financiamiento. Pero cuando uno mira el déficit fiscal, que lo ven en el cuadro a la derecha, donde dice resultado primario con porcentaje del PIB, estamos hablando de que el Fondo Monetario prevé un déficit fiscal en economías avanzadas de casi 10% del PIB. O sea, estamos hablando de cifras extraordinariamente grandes, tan grandes como si lo miran en el gráfico de arriba, donde, si ustedes se fijan, las estimaciones para Italia, Estados Unidos y Reino Unido de déficits fiscales para este año van a estar por encima, en algunos casos, del 10%, como es el caso de Estados Unidos. Estas son estimaciones que surgen del fondo a partir de escenarios alternativos al que está trazado en el escenario base, que es el que está abajo, pero que me importa que lo comparen con los dos fenómenos anteriores donde hubo déficit fiscales de esta magnitud. O sea, no tenemos déficit fiscales de este calibre en el mundo industrializado desde los años 40 o desde los años 20, al final de los años 10, cuando estas economías atravesaron por fenómenos bélicos. O sea, a lo que nos estamos enfrentando desde el punto de vista fiscal es a un escenario de extraordinaria severidad como consecuencia de las medidas de política que los gobiernos están desplegando, que están generando estos agujeros fiscales extraordinariamente grandes. O sea, no tenemos un escenario de estas características en 40, 50 años, y cuando lo miran en el gráfico de la derecha, lo que observan es que la expansión fiscal prevista en Estados Unidos en particular, es muy superior a la que tuvo lugar durante la crisis del subprime en 2008-2009, lo que también está sombreado en crisis. O sea, estamos ante un escenario realmente inobservado en mucho tiempo. Como consecuencia de estos fenómenos, lo que hemos estado asistiendo en los países emergentes, a lo que es ahora este fenómeno que es conocido en la jerga financiera como el flight to quality, o sea, los inversores huyendo de países riesgosos y tratándose de refugiar en aquellos lugares que se consideran más seguros, aunque hoy ya no hay prácticamente lugar a donde huir, pero en principio los países emergentes son un destino más riesgoso que un país avanzado, y por lo tanto hemos estado asistiendo a esta salida de capitales. Esa salida de capitales a donde nos conduce es a mayores depreciaciones de las monedas, y por eso que el gráfico de la derecha ustedes ven una depreciación de la moneda de los países emergentes desde que este fenómeno empezó, en promedio del 6%. Por supuesto que hay depreciaciones muy diferentes, como lo vamos a ver enseguida. Pero a su vez, como les decía antes, salidas de capitales que ya superan los 100.000 millones de dólares, que son casi el 0,4% del PIB de los países emergentes, lo que genera mayores problemas de liquidez, porque en realidad lo que tenemos hoy es
agentes que tienen colocado dinero en países emergentes, que deshacen sus posiciones en ellos, compran dólares o compran otra divisa, huyen de ese país y provocan dos cosas. Primero, que hay menos acceso a financiamiento para cubrir las necesidades de financiamiento, precisamente en el momento en el cual esto se vuelve crítico. Y segundo, depreciación de la moneda, porque en la mayoría de los casos esto pasa por los mercados de cambios. Hay excepciones en algunos países de la región, como ustedes saben bien, que son bimonetarios, como puede ser Perú, o como puede ser Uruguay, o en el caso argentino, que es un caso particular, o en el caso ecuatoriano, que directamente no tiene una moneda, una unidad de cuenta propia, ¿no? Pero bueno, es un contexto financiero muy distinto que nos va a dar lugar a que las IFIs, o sea, las instituciones financieras internacionales, como el Fondo, como el BID, como el Banco Mundial, como la CAF, van a volver a tener un protagonismo como no veíamos desde principios de siglo, digamos, desde principios del 2000, cuando la última crisis financiera que azotó por lo menos en el cono sur de la región. O sea, vamos a ver otra vez la vuelta de las políticas condicionadas por organismos internacionales, porque la situación fiscal que vamos a heredar para 2021 va a requerir de mucha asistencia de estos organismos, como ya lo estamos viendo. El otro tipo de consecuencias para países emergentes es esto que están viendo aquí, la afectación severa de sus precios de exportación. Ustedes ven lo que ha estado ocurriendo con los precios de los productos metálicos, de los productos agrícolas y de los productos energéticos. Los que más han caído son los energéticos. Ustedes conocen este extraño fenómeno que tuvo lugar hace unos días, cuando las operaciones de futuro para las entregas en mayo de alrededor del 20 de abril tenían valores negativos. ¿Esto qué quiere decir? Que el precio era negativo, y que el precio es negativo quiere decir que los tenedores de petróleo, esto es, las empresas petroleras o los almacenadores de petróleo, pagaban para que se retirara el petróleo. Esto es producto de que hay un colapso, o hubo un colapso, sobre todo en Estados Unidos, de los lugares de almacenamiento de petróleo, y por lo tanto era más conveniente para las empresas pagar para que se llevaran el petróleo almacenado que parar la producción, porque ustedes saben bien que hay costos subidos muy fuertes en la producción petrolera como para poder parar una planta de extracción, una planta de refinamiento. Eso llevó a esta situación curiosa en materia de precio de petróleo, con caídas extraordinariamente grandes, y en menor medida los precios de los productos agrícolas, que también han sufrido, como ven allí, y en menor medida con los metálicos, porque en el caso de los metálicos las capacidades de almacenamiento están lejas de haber quedado colmadas. Pero en cualquier caso, los países emergentes, exportadores de productos no diferenciados, como son estos, el cobre, el estaño, el zinc, el aluminio, o los productos de alimentos, como la soja, como la carne, como otros cereales, o los energéticos, esencialmente petróleo y gas, todos estamos siendo severamente afectados porque en la medida que la demanda global se ralentizó, hay industrias enteras que no funcionan, transporte aeronáutico, incluso consumo energético eléctrico, que en algunos países se produce con combustibles fósiles. Todo eso llevó a un frenazo que provoca esta caída de precios hasta que la situación se vuelva algo más visible. Entonces, cuando uno trata de mirar hacia adelante, dice, bueno, muy bien, ¿quién fue el primer país que empezó a atravesar este fenómeno? Fue China, y esto se expandió rápidamente al Asia, y la pregunta es, ¿qué podemos decir de China en relación, para intentar especular sobre la velocidad de salida o la duración de la salida? Lo que ustedes ven allí, en primer lugar, son los casos acumulados de COVID-19, comparando los casos totales a nivel global, hasta anteayer, versus China. Como verán, si las cifras de China son creíbles y ciertas, que es toda una discusión en sí misma en la que no voy a entrar, está claro que el fenómeno hoy está lejos de estar alojado en China, y que el fenómeno de China, incluso así graficado, luce como un juego de niños en relación a lo que ocurre a nivel global. Pero en cualquier caso fue el primer país que sufrió esto, y es el primer país que empezó a desmantelar las medidas. Ustedes saben que el 8 de abril en Wuhan fueron desmanteladas las medidas de confinamiento, y la situación de la economía de China comenzó a normalizarse. A la derecha ustedes ven el PIB de China, que tuvo por primera vez desde el año 76, desde el año 1976, una contracción trimestral de actividad. O sea, estamos hablando de la primera contracción de actividad en 40 años, y eso pone en sí misma la dimensión de la gravedad del fenómeno que tuvo lugar en China, que cuando uno lo mira comparativamente con lo que pasa en el mundo, parece ser un juego de niños, pero las medidas que tomaron las autoridades chinas provocaron una caída del PIB que no había tenido lugar en casi 50 años. Cuando uno mira los indicadores de alta frecuencia en China, que son estos que están aquí, que es un indicador que lo que permite mirar no es una mirada trimestral, sino es una mirada
diaria, uno lo que encuentra es que el fenómeno de contracción de la actividad tuvo mucho más lugar entre los meses de enero y febrero, que habría alcanzado un valle allí por marzo y que habría un leve proceso de recuperación a partir de la segunda quincena de marzo. O sea, esto nos debería decir que si China es quien va delante del fenómeno, si las cifras chinas son ciertas, y si China es, digamos, los efectos que la situación sanitaria provocó en China son una explicación de hacia dónde va el mundo, deberíamos tener presente de que al menos el fenómeno dura 4 meses. Es un fenómeno que se inició en enero y que todavía en abril está en niveles de indicadores de alta frecuencia de actividad en terreno negativo, está por debajo del 100, digamos. Para poder estar en terreno de neutralidad económica deberíamos aproximarnos al 100 y estamos todavía 20 puntos abajo de ello. O sea que lo primero que me importa que retengamos es que el fenómeno en principio debería durar 4 meses en su afectación económica, por lo menos. No va a durar nunca menos de 4 meses. Y eso debería llevarnos a reflexionar en lo que en nuestras economías ha empezado a pasar. Por ejemplo, en el cono sur, este fenómeno se ve con claridad a partir de mediados de marzo. Por lo tanto, eso nos debería llevar hasta mediados de julio, por lo menos, en que este fenómeno se extienda. En otros lugares, como México, por ejemplo, el fenómeno del lockdown fue posterior y, por lo tanto, posiblemente estemos contando desde otro momento, y además con una afectación sanitaria diferente que la que, por lo menos en el cono sur, estamos teniendo hasta el momento. Dicho eso, vayamos a mirar rápidamente algunas cosas de Estados Unidos, qué ha estado pasando. Me importa que visualicen primero el gráfico de arriba. Estados Unidos es el nuevo epicentro de la pandemia hoy, con la mayor cantidad de contagiados y con la mayor cantidad de muertes. Aquí hay un conjunto de condiciones sanitarias prevalecientes en el sistema de salud y de morbilidad que hacen que Estados Unidos se haya convertido en el centro de la pandemia. Por ejemplo, enfermedades como la diabetes no adecuadamente prevenidas por el sistema sanitario, no adecuadamente tratadas por el sistema sanitario como una patología subyacente capaz de provocar problemas a pacientes que adquieren enfermedades virales o que tienen efectos sobre enfermedades respiratorias, y esa es una de las razones por las cuales la epidemia en Estados Unidos avanzó con mucha velocidad. Lo mismo relaciona a los temas de obesidad, que colapsan al sistema de salud por las patologías asociadas. Pero eso hace que Estados Unidos se haya convertido, junto con el Reino Unido, en dos lugares muy relevantes, y hace que miren, me importa que miren el dato del gráfico de arriba, ¿no? Ustedes ven arriba en celeste el PIB de Estados Unidos desde los años 40, y en el primer trimestre de este año tuvimos una caída de 4,8. Fíjense que caídas de esa magnitud solamente la observamos durante la crisis subprime en el 2008 y durante la crisis del 82-83 y algunas cosas ocurridas en la inmediata posguerra, pero no tenemos, y además de la crisis petrolera de los 70, pero es un evento muy poco frecuente, una contracción de esa magnitud en Estados Unidos. Y cuando uno mira el gráfico azul, lo que ve es la tasa de desempleo, que todavía está en niveles extremadamente bajos. Sin embargo, cuando uno mira lo que les estoy poniendo abajo, que son las percepciones de algunos analistas o de algunos expertos, muestran dos cosas bien relevantes. Primero, que el presidente de la Reserva Federal de San Luis, que es una entidad estadística muy influyente en Estados Unidos porque tiene una solidez técnica muy grande, ha sostenido hace unas semanas que durante el segundo trimestre del año, en 2020, la tasa de desempleo podría alcanzar el 30% de la población económicamente activa. Si ustedes se fijan en el gráfico azul de la izquierda, no hay ningún registro en la historia, desde el 48 a la fecha, donde la tasa de desempleo haya sido siquiera la mitad de esta cifra que la Reserva Federal de San Luis aventuró. ¿Ah? Fíjense el gráfico de la derecha, lo que son las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos, cómo crecieron de manera semanal en los primeros días de afectación. Y por otro lado, fíjense lo que JP Morgan, una prestigiosa institución de banca de inversión, sostiene sobre la contracción del PIB en el segundo trimestre de 2020, una contracción estimada de menos 14%. Y cuando van al gráfico de la izquierda, observan que en celeste no hay ninguna contracción del 48 a la fecha que alcance a ese nivel. Por lo tanto, otra vez, quienes están mirando esto del análisis económico están atribuyéndole a este fenómeno, no solamente a nivel global, sino a nivel de las economías más potentes,
un nivel de significación muy, muy extraordinario. Eso es lo que ha llevado al fondo a esta revisión de sus expectativas. El Fondo Monetario Internacional tenía esta visión del crecimiento global antes del COVID, preveía que el mundo iba a crecer 3,3 este año y 3,4 el año que viene. Esta es la visión del fondo post-COVID. Esto es, el fondo está diciendo que la economía global, no una economía en particular, la economía global, el mundo se va a contraer 3%. Yo creo que no hay registros desde que tenemos mediciones de una contracción global de esta intensidad, con un rápido rebote el año que viene al 5,8, asumiendo un escenario, digamos, de corta duración, un escenario de un cuatrimestre, un semestre de crisis relevante. Lo que ven a la derecha en el cuadro son escenarios alternativos del fondo, un escenario de un brote más largo, en lugar de ser de 6 meses, o de 4 meses, perdón, fuera de 6 a 9 meses, la contracción del PIB sería en lugar de 3,6, con un rebote menos intenso el año que viene, al 3,8. Un segundo escenario alternativo sería que hubiera un nuevo brote en 2020. Recuerden que los epidemiólogos nos enseñan que estos fenómenos pandémicos suelen tener picos y ciclos. El último episodio de estas características fue la gripe española, que tuvo 3 ciclos, tuvo su pico máximo en el segundo ciclo, y por lo tanto no hay que estar vigilantes sobre este proceso. Bueno, en el caso de que hubiera un nuevo brote, la contracción sería similar, pero la recuperación sería mayor, dice el fondo, sería menor el año que viene, dice el fondo. Y un escenario tercero, que es el que combina los dos escenarios anteriores, 1 y 2, o sea que una contracción mayor este año, producto de un brote más largo, y una recuperación más lenta el año que viene, y por tanto con caída también, en la medida que tuviéramos un nuevo brote en algún momento de 2021. Esta es la mirada del fondo de las regiones del mundo. Si ustedes se fijan, la Unión Europea es la que registraría la mayor contracción, con una contracción de 7,5%, ahí por el severo impacto sanitario que esto ha tenido en 2020, seguido de Estados Unidos, que tenía una contracción de 5,9% durante este año, seguido de Latinoamérica, con una contracción de 5,2% aproximadamente. En los pronósticos del fondo, solamente el Asia emergente y el Asia en desarrollo no tendría una contracción de la actividad durante el año 2020, producto de la rápida recuperación de China y de la menor afectación relativa a economías relevantes como Corea, Japón y Vietnam. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto, para entrar rápidamente sobre América Latina, es, en primer lugar, estamos ante el fenómeno económico más agudo y grave desde que tenemos registros. No hay duda que esto ya ha tenido consecuencias muy significativas sobre la economía global. Tenemos mucha incertidumbre sobre la duración, porque la duración depende de factores sanitarios que los propios expertos señalan que tienen incertidumbre sobre cómo gestionarla. Y por lo tanto la duración de las medidas de excepcionalidad o la vuelta a una normalidad, a lo que se llama hoy la nueva normalidad, la new normal, es todavía incierto tanto cuándo va a ser como cómo va a ser esto. Hay un conjunto de especulaciones que hoy se trazan respecto a cómo va a ser el trabajo ahora. El teletrabajo va a ser más frecuente, por lo tanto va a haber sectores ganadores como son las telcos, o son los servicios profesionales que se pueden prestar de manera descentralizada. Va a haber ganadores como son probablemente los negocios asociados a la distribución de mercancías de manera remota, al envío de paquetes y de comida y de otro tipo de implementos para la supervivencia. Va a haber un sector ganador que claramente va a ser el sector de la salud y todo lo que lo provee, tanto los prestadores como los suministradores de materiales y de medicamentos, laboratorios y demás, y la industria química va a ser fuertemente fortalecida como consecuencia de esto, porque el mundo va a gastar bastante más dinero en estas cosas, pero va a haber sectores fuertemente afectados, típicamente el sector turismo, las aerolíneas, y el comercio, restaurantes y hoteles van a tardar mucho tiempo en poder volver a recuperar niveles de ventas como los que tenían, porque va a haber un cambio de hábitos que probablemente no se revierta hasta que tengamos a disposición o una vacuna o tratamientos retrovirales que permitan gestionar esto de manera creíble para que la gente se sienta a salvo. Ese es básicamente el análisis global.
con una afectación a los emergentes más severa que los industrializados, básicamente porque los emergentes tienen peores indicadores macroeconómicos y están más afectados por el canal de precios, porque lo que venden son productos no diferenciados y en la medida que los metálicos y la energía se demanden menos como consecuencia de la menor actividad económica, tenemos un tema de afectación de la actividad. Entonces, vayamos rápidamente a mirar algo de la región, para después dejar abiertas las preguntas. Primero, esta es la mirada del fondo, de Bloomberg, sobre la situación de Latinoamérica, una contracción esperada para 2020 del 5,2%, con una recuperación relativamente importante para el año que viene. Básicamente está asociado, como les dije antes, a la desaceleración global, a la caída de los commodities, a la contracción del turismo y sobre todo al endurecimiento de las condiciones financieras. Esta situación llevaría a América Latina a tener lo que se conoce como otra década perdida, así como ocurrió en la década del 80, que lo ven graficado en la sombra gris, que se conoce como la década perdida de América Latina, donde la actividad de toda la región volvió a ser la misma en el 92 de la que era en el 82, después de haber pasado por un valle muy pronunciado. Bueno, lo que estamos estimando con esta afectación severa por la crisis del COVID-19 es que cuando estemos en 2024, 2025, vamos a estar viendo que en promedio la región va a volver al mismo lugar que estaba en 2014, que es cuando terminó el ciclo al alcista de commodities que nos generó ese boom en toda la región que ustedes ven graficado allí. Cuando uno mira esto por países y ve las condiciones de partida que tenían esos países, encontramos que hoy estamos peor parados que en 2008, desde todos puntos de vista. Lo que ven en el gráfico ahora es el resultado fiscal como porcentaje del PIB. En celeste, en los puntos, está cuál era la situación fiscal de estos países, de nuestros países en 2007 y cuál es hoy en azul. Y como ustedes ven, en todos los casos, probablemente con la excepción de Haití, la situación fiscal del punto de partida era mejor que la que es hoy. ¿Eso qué nos deja? Que el margen de maniobra que tienen los gobiernos para compensar el shock es menor que el que había en 2007. Entre otras cosas porque en 2007 estábamos todavía en el inicio del proceso de ese ciclo expansivo de commodities. Y algo parecido pasa con la cuenta corriente. Fíjense que la cuenta corriente, recuerden que es la diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios de un país. También los puntos de partida de todos nosotros eran mejores con probablemente la excepción de Uruguay, que allí aparece una situación extraña, o la de Guatemala. Los demás casos son todos en los cuales los déficits actuales de cuenta corriente son mayores que los déficits que había en 2007. Y esto es relevante. El déficit fiscal y el déficit de cuenta corriente son relevantes, son conocidos como, juntos considerados como los déficits gemelos, porque para financiar uno y otro se requiere financiamiento. O sea, si el Estado no tiene dinero suficiente para pagar lo que gasta en relación a lo que recauda, que es el déficit fiscal, que es lo que está a la izquierda, tiene que pedir prestado. Y suele pedir prestado en los mercados internacionales. Y alternativamente, cuando la cuenta corriente de la balanza de pagos es deficitaria, como se muestra en azul en casi todos los países en este momento, excepto en Guatemala, lo que tiene que ocurrir es que las exportaciones son menores que las importaciones. Y por lo tanto hay que pedir prestado para financiar ese exceso de importación. Y eso habitualmente viene por la cuenta capital, esto es por los flujos de capitales que vienen a otros países. O por la inversión extranjera directa también. Entonces, en este momento lo que tenemos es que todos los países latinoamericanos tenemos déficit gemelos, tenemos déficit fiscales y déficit en cuenta corriente. En un momento en el cual, por razones exógenas a la región, hay un corte abrupto de financiamiento, hay una salida de capitales, con lo cual todos nosotros vamos a tener que procesar ajustes internos de lo que teníamos. En muchos casos, además, como dice más abajo, hay mayor nivel de dolarización. O sea, los países han dolarizado sus deudas, o han dolarizado sus depósitos, o han dolarizado sus créditos. Fíjense que en promedio en América Latina el nivel de dolarización es actualmente del 18%, cuando en 2007 era del 16%. Es cierto que hoy hay más reservas internacionales. En América Latina el promedio hoy es del 16% del PIB, 17% del PIB frente a 15% del PIB que había en 2007, pero ese mayor stock de reservas no son suficientes para compensar la magnitud de los desequilibrios que se acumulan mostrados en las otras gráficas. O sea que, primero, estamos recibiendo un shock severo que nos va a provocar una abrupta caída del PIB, que nos va a generar una década perdida probablemente, pero además los puntos de partida
de las situaciones macroeconómicas de los países latinoamericanos es peor que la que tuvimos en la última crisis en 2007. ¿Cuáles son las fragilidades de América Latina? Muy rápidamente señaladas. La primera, ¿cuán expuestos estamos a los mercados afectados? Fíjense lo que ustedes ven allí. ¿Cuál es el impacto estimado del COVID-19 en exportaciones de bienes en 2019? Lo ven en el gráfico de la izquierda. Para América Latina en su conjunto, en volumen y en precio. Estamos hablando de caídas significativas, pero cuando uno lo abre por distintos países, por distintos grupos de países, uno lo que observa es que aquellos países que son exportadores de petróleo, México, Ecuador, Colombia, tienen mucha más exposición al riesgo porque el petróleo es uno de los componentes que están teniendo más impacto. Brasil, por supuesto, también como exportador. Los exportadores de minerales, Perú, Chile, en alguna medida Colombia, también Bolivia, tienen una afectación severa, y los agroexportadores, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil en alguna medida, menor exposición, porque la demanda por alimentos es más rígida que la demanda de otros productos, o es menos sensible a una contracción de actividad. Además, casi todos nosotros tenemos una alta exposición a países como China, Estados Unidos, Unión Europea, como ustedes ven aquí a la izquierda. Fíjense que países como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay están altamente expuestos a China, directa o indirectamente. Países expuestos a Estados Unidos, como México y Costa Rica, están altamente expuestos. A la Unión Europea, como Chile, Colombia, Ecuador y Perú, como está señalado allí. Y como Argentina, Brasil, Chile y Perú, en el caso de la gran industria. O sea que los mercados de destino están severamente afectados, lo cual va a suponer una afectación severa. Esa es una fragilidad que tenemos. La segunda es la fragilidad de nuestros sistemas sanitarios. Acá hay dos indicadores. Uno es la cantidad de médicos por 10.000 habitantes. Solamente Uruguay y Argentina en la región están por encima de la OECD. Los demás son todos deficitarios en comparación con la OECD en cuanto a la cantidad de personal médico. Y la disponibilidad de camas también está lejos del promedio mundial o del promedio que la Organización Mundial de la Salud considera como suficiente. Y salvo los casos de Barbados, Cuba, Argentina, la República Dominicana, Dominica y Granada, todos los demás tenemos niveles que estamos en el promedio del mundo y por debajo de las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud. O sea que la fragilidad de nuestros sistemas sanitarios también es relevante y por lo tanto, si el efecto pandémico alcanza ribetes como los que alcanzó en algunos países industrializados, el colapso de esos sistemas sanitarios puede ser muy importante, y eso no se olviden que lo que rápidamente dispara acciones de confinamiento, distanciamiento o lo que sea, que son las que provocan los efectos del lockdown, que son las que se provocan el efecto económico más severo. O sea que mirar la fragilidad de los sistemas de salud es bien relevante porque es el driver de afectación de la situación económica en lo que hemos estado viendo que ha estado ocurriendo hasta este momento. La tercera fragilidad es nuestra composición sectorial del PIB y la informalidad de los mercados laborales. Ustedes se fijan que el 80% del PIB latinoamericano está en servicios y manufacturas, y casi todos ellos son sectores altamente expuestos a la crisis, ya sea porque son exportadores afuera de la región o porque son proveedores de servicios para un mercado interno que no funciona, y eso nos hace altamente frágiles. Y a su vez, la informalidad del mercado laboral, que excepto diría yo que en Uruguay y Chile, en los demás países tiene niveles extremadamente elevados, y eso hace que haya mucha población vulnerable. En la medida que es población informal, es población no cubierta por seguros de cobertura de salud o seguros de cobertura de desempleo, lo que hace que la afectación de estas medidas de lockdown para contingentes importantes de población sea muy grande, lo que obliga a los fiscos a tener que gastar mucho dinero para poder evitar convulsiones sociales o situaciones sociales realmente complejas de manejar. Y por lo tanto, esa es una tercera fragilidad. ¿Cuáles han sido en América Latina los efectos y la reacción de la política económica? Esencialmente, primero los efectos. Primero, depreciaciones de la moneda, como ha ocurrido en casi todo el mundo. Pero si ustedes se fijan, y ven el gráfico a la izquierda, en América Latina la depreciación de la moneda, de las monedas, ha sido mucho mayor que en los países, que en el resto de los países emergentes y que en China. De hecho, hemos depreciado en promedio en el año 2020 25% de nuestras monedas contra 6% de las emergentes y contra 2% de China. Y cuando uno lo abre por países, uno encuentra que el real brasileño, el peso mexicano, lideran claramente
la depreciación. Ahí en el caso brasileño es la combinación de, voy a ser cuidadoso con lo que voy a decir, un manejo confuso de la política brasileña, digamos, de la atención al problema, y por lo menos poco claro y contradictorio, y con una crisis política que emerge. Además, siendo Brasil un país exportador de petróleo, está afectado, y además, siendo Brasil un país que parte de una situación fiscal frágil, no tiene tanto financiamiento, lo cual genera incertidumbre sobre la situación. Además, siendo un país, Brasil, de alta densidad poblacional en varias ciudades, hay una alta probabilidad de que el fenómeno pandémico se expanda muy rápido, muy fuertemente, como ocurrió en Nueva York, por ejemplo. Y además Brasil es un país con población pobre, con lo cual con dificultades de acceso a los sistemas de protección social, todo lo cual hace que Brasil sea un país esencialmente riesgoso. El caso mexicano también hay algo de manejo tardío y si ustedes quieren, un poco autocomplaciente de la crisis desde el primer momento de parte de las autoridades mexicanas, que luego cambió en las últimas semanas, pero que fue uno de los últimos países que introdujo limitaciones a los espectáculos masivos y cosas por el estilo, y a su vez México está altamente expuesto a Estados Unidos y por lo tanto, por esa razón también tiene ese tipo de afectación. Después hay países como Colombia, como Uruguay, como Chile, que por distintas razones también han tenido procesos depreciatorios intensos en su moneda. El segundo efecto que estamos observando en casi toda la región son correcciones a la baja de las calificaciones de la deuda soberana o de los sistemas financieros. Tanto Fitch como Moody's como Standard & Poor's, que son las tres calificadoras de riesgo, como ustedes ven allí, han estado bajando la calificación de la deuda argentina, de la deuda mexicana, de la deuda ecuatoriana, de la deuda colombiana. En el caso de Moody's lo ha hecho parecido para el caso argentino, también para el caso boliviano y para el caso mexicano y ecuatoriano. Y en el caso de Standard & Poor's se replican casi los mismos países. Pero en cualquier caso el riesgo aumentó y es normal que las agencias calificadoras rebajen la calificación, y en el caso de Moody's en particular no lo hizo sobre la deuda soberana, pero sí lo hizo sobre los sistemas bancarios de algunos países, como es el caso de Colombia, de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, lo ha estado haciendo en las últimas 2 semanas. La otra, digamos, característica la otra consecuencia es el aumento del riesgo país en nuestro país, o sea, el aumento de la tasa que pagamos nosotros para endeudarnos, y lo que ven graficado a la izquierda es el ENBI. El ENBI es precisamente el riesgo país. Recuerden que el riesgo país conceptualmente es el premio, o si ustedes quieren, la sobretasa que los países emergentes o los países en cuestión pagan por encima de un título ausente de riesgo. Si tomamos al Treasury norteamericano de 10 años como un título ausente de riesgo, quiere decir que un país que paga, por ejemplo, 600 puntos básicos por encima del Treasury, quiere decir que está pagando una tasa de interés 6% por encima de lo que paga un Treasury norteamericano. Lo que ocurrió en estos días es que ese riesgo país, que es esa prima, aumentó como consecuencia del mayor riesgo. ¿Cuánto aumentó? Bueno, en Latinoamérica aumentó todo eso que ven en celeste, a nivel global aumentó en azul, verán en Latinoamérica aumentó más que a nivel global. Y cuando miran desde el 1 de marzo al último dato, que fue el día de ayer, cuando miran los países que más aumentaron en la región, Argentina lidera claramente la línea, perdón, Ecuador lidera claramente la línea, seguido de Argentina, luego están países como Bolivia, como México, como Brasil y Colombia, como Chile y Paraguay, y finalmente países como Perú y Uruguay. Sin embargo, a pesar de eso, hemos asistido en las últimas semanas a casos exitosos de emisión. México hizo una emisión el 22 de abril por $6.000 millones, a una tasa relativamente razonable. Perú hizo una emisión por $3.000 millones el 16 de abril. Panamá hizo una emisión el 26 de abril por $2.500 millones. Y Paraguay hizo una emisión récord de $1.000 millones. Y muy probablemente en los próximos días veamos Uruguay, yo creo que en la próxima semana, la semana que viene, o más tarde la otra semana, haciendo una emisión también de en torno a los $1.000 millones o $700 millones para buscar financiamiento, porque los mercados han seguido abiertos para este tipo de países. Llama la atención el caso mexicano, pero para este tipo de países han seguido abiertos. ¿Cuál es el problema de los países emergentes? Perdón que con esto estoy terminando. Es que la capacidad de reacción de la política en los países latinoamericanos está severamente condicionado por los puntos de partida, por el estímulo fiscal, digamos, por los puntos
de fragilidad fiscal que los países tenían al origen. Lo que ven en el gráfico a la izquierda es verticalmente, es el paquete fiscal impulsado, o sea, de cuántos puntos del PIB configura el paquete fiscal que los gobiernos están poniendo arriba de la mesa por el COVID-19. Eso quiere decir que Perú está desplegando un paquete fiscal de casi 12%, de 12 puntos del PIB. Chile está haciendo un impulso fiscal de 6 puntos del PIB. Brasil de aproximadamente 10 puntos del PIB. Y países que lo hacen más bajo es el caso de Argentina o el caso de Uruguay, con estímulos fiscales menores en el caso uruguayo de menores al 1% del PIB, en el caso argentino un poco mayor. Lo que ven en el gráfico horizontalmente, en este gráfico, es la deuda pública como porcentaje del PIB al inicio de este proceso. El último dato que tenemos para todos los países es 2018. O sea, ¿qué muestra esto? Que países como Argentina y Brasil están muy endeudados, con niveles de deuda superiores al 80% del PIB. Y esto lo que muestra es lo siguiente: mientras más a la derecha esté el país, menos potencia fiscal debería tener, porque tiene alta deuda. Mientras más a la izquierda esté el país, menos deuda tiene y por tanto tiene más potencia fiscal. Acá la observación atípica es la de Brasil, que es un país con alta deuda, pero que está haciendo un paquete fiscal de estímulo importante, lo cual genera un problema para adelante para Brasil, porque aquí va a haber una situación fiscal comprometida. Los demás países tienen niveles de endeudamiento relativamente bajos, sobre todo cuando uno toma del caso colombiano hacia la izquierda, el caso chileno, el caso paraguayo, lo cual les da más potencia para poder actuar. Y cuando uno mira el cuadro a la derecha, lo que uno observa allí es cuáles son las medidas que se han estado desplegando en distintos países. Cada una de esas líneas que ustedes ven allí son las medidas que han ido tomando los países latinoamericanos en comparación con países como Francia, Estados Unidos y Alemania, para poder ver qué similitudes o diferencias tienen. Entonces, lo que ustedes ven es diferimiento del pago de impuestos. Todos los países latinoamericanos que están listados, con excepción de México, lo han estado haciendo. Cuando mira uno los beneficios tributarios de corto plazo, lo han estado haciendo Perú y Colombia. Cuando uno mira el adelanto del pago de jubilaciones y pensiones, también uno encuentra que eso ha ocurrido en México y Brasil. Cuando se ven beneficios, ampliación de beneficios al desempleo, lo vemos en Colombia, lo vemos en Brasil, lo vemos en Uruguay, lo vemos en Chile. Cuando vemos transferencias a los países, a los grupos de población vulnerables, a las personas pobres, está presente en todos los países. Cuando hay autorización de retiro a fondos privados de pensiones, o sea que las personas pueden retirar de sus sistemas de ahorro provisional plata para poder vivir, eso se ha habilitado en Perú y Colombia. La garantía de crédito a pymes está presente en todos los países. La suspensión o subsidio temporal de aportes patronales ha estado presente en Perú. Los subsidios a los salarios han estado presentes en Perú. El diferimiento de tarifas públicas ha estado presente en Argentina, en Perú y en Colombia, y los controles de precios en Argentina. O sea que lo que quiero decir con esto es que el menú de políticas es variado, depende de la potencia fiscal que tiene, que está asociado al nivel de endeudamiento del punto de partida, pero que, como ustedes ven, salvo los casos de Perú y Colombia, la densidad de medidas es muy inferior a la densidad de medidas que en países como Francia, Estados Unidos y Alemania pueden tomar. Entre otras cosas porque es una combinación de cuán preparados estaban fiscalmente y cuánta densidad institucional tienen para darle soporte a los problemas. Lo que ven en los números que están puestos en la fila superior es el estímulo fiscal como porcentaje del PIB que cada uno de los países está haciendo, donde destaca claramente Perú, que su paquete fiscal anunciado y en ejecución es de 12% del Producto Bruto Interno. O sea que, dicho esto, sobre América Latina lo que tenemos es una afectación severa porque tenemos canales de transmisión por el sector exportador, porque sus sistemas sanitarios son frágiles, porque sus mercados laborales son frágiles también, porque hay una alta exposición a sectores de actividad que están fuertemente afectados por la medida del lockdown. Las consecuencias inmediatas son depreciación de las monedas, aumento del riesgo país, rebaja de las calificaciones de deuda, y la reacción de la política es esencialmente asimilable a la que se hace en el mundo, pero con muchas más limitaciones porque la disponibilidad de recursos y las situaciones fiscales de los puntos de partida eran menores. Consecuencia, esperamos un muy mal año para 2020 para América Latina, con una caída superior al 3%
del PIB, y probablemente lo que nos va a dejar es una década perdida para la región y con muchos problemas fiscales y financieros de cara al futuro. Como les dije, la parte tercera yo no la voy a desarrollar porque las preguntas con mucho gusto puedo contestar cosas sobre Argentina y Brasil si a ustedes les interesa, o sobre otros países en la medida que pueda hacerlo. Solamente quiero hacerles una reflexión final especulativa, pura y exclusivamente especulativa, de parte de un economista como yo, que mira esto con la curiosidad del analista, pero al mismo tiempo con la perplejidad de un ciudadano que asiste a este escenario inimaginable hace 10 semanas. Yo tengo la impresión de que, primero, es un fenómeno transitorio, eso sin duda, esto no es permanente, pero la clave de esto es cuánto dura, y no sabemos cuánto dura porque esto depende de fenómenos sanitarios. Si esto dura un trimestre, un cuatrimestre, como aparentemente fue en China, será un accidente, en algunos lugares habrá una afectación severa de la actividad, en algunos países. Para alguna población vulnerable esto será muy significativo y por tanto la pobreza va a aumentar en casi todos los países, pero la destrucción del tejido empresarial y del capital humano acumulado durante todos estos años va a ser muy parcial y vamos a poder rebotar rápidamente. Esto sería una salida en lo que se conoce como una V-shape, o sea, una V corta, una contracción muy severa y una salida muy rápida. La mayoría de los analistas están asumiendo que este es el escenario más probable para los países industrializados. Es todavía muy prematuro decirlo para los países emergentes. Por el contrario, si la duración fuera superior, o sea, una duración de 6 meses a 9 meses, estaríamos en un escenario de U-shape, o sea, un escenario de U, con un valle más pronunciado, una salida más moderada. Y por supuesto, si trabajáramos aquí con una hipótesis de una afectación de medida de lockdown de 9 meses o más, que es muy improbable para nosotros, estaríamos en un escenario de L, ¿no? O sea, una contracción de actividad con una destrucción de riqueza extraordinaria. En principio nosotros afiliamos a la tesis para América Latina y para la mayoría de los países latinoamericanos de una salida en U, o sea, con una contracción severa, con una recuperación moderada en el último trimestre del 2021, pero con cambios muy importantes en los hábitos de las personas y por tanto con afectación de sectores de actividad muy significativos. Insisto, el sector turismo, el sector desplazamientos transoceánicos y por tanto todo el sector aeronáutico va a estar severamente afectado. Yo creo que vamos a estar hasta que tengamos una vacuna generalizadamente aplicable, si es que algún día existe esta vacuna. Vamos a dejar de viajar en larga distancia y el turismo se va a convertir en un turismo de cercanía, como era un turismo de los años 60. Probablemente se convierta en un turismo de élite para poblaciones que pueden pagar cosas que generen ciertos reaseguros en volar bajo ciertas condiciones, pero no de manera masiva como lo vimos en los últimos 20 años, y eso va a generar un cambio dramático en la industria aeronáutica y por lo tanto en el sector turístico. Imagínense lo que son las costas de algunos lugares como en Europa, que son visitadas por habitantes remotos, o de algunos lugares de México, o de algunos lugares de Centroamérica. Esto va a cambiar dramáticamente. Sectores como de esparcimiento o espectáculos masivos, que son muy relevantes en las economías del mundo moderno, conciertos, teatros, con medidas restrictivas que van a hacer que los espacios construidos no puedan ser colmados y por tanto los espectáculos no van a poder ser de 50 a 60 mil personas o de 10 mil personas, sino van a ser mucho más acotados, lo que va a suponer que los cachés de los artistas van a ser otros. Sectores como las comidas fuera del hogar, también con costumbres distintas, por medida de distanciamiento social o por desconfianza en los controles allí, y por tanto, todo un sector de actividad que es, en casi todos los países, impacta entre el 10 y el 12% del PIB, severamente afectados. Por supuesto que otros sectores en el otro extremo, ¿no? Como les decía antes, las telecomunicaciones, por esto que estamos haciendo ahora, el sector sanitario y todo lo que lo provee, van a ser grandes triunfadores. En mi opinión, y esto es una especulación, vamos a asistir a una revalorización del rol del Estado en todos los lugares. Vamos a ver que una de las lecciones aprendidas es que aquellos países con sistemas sanitarios públicos o con alta gobernanza de los sistemas sanitarios públicos
son los países que probablemente tengan mejores desempeños de salida de la gestión de la crisis, y eso va a permitir una revalorización del rol del Estado en las políticas sanitarias, y probablemente eso tenga consecuencias sobre otras políticas públicas. Vamos a heredar déficits fiscales enormemente grandes, y por lo tanto las economías van a tener dificultades para poder honrar las deudas, y eso, como ya han señalado economistas prestigiosos como Kenneth Rogoff y Carmen Reinhardt, vamos a asistir a reestructuras masivas de deuda a partir del segundo semestre de este año y a partir del año que viene. Reestructuras masivas de deuda quiere decir que países van a postergar pagos, o van a recortar pagos, o van a incumplir pagos, y eso va a suponer una afectación importante para los acreedores. Estos son fondos de pensión, fondos de inversión, bancos. O sea, no solamente Argentina va a defaultear su deuda en el año 2020, sino que probablemente otras economías de la región lo vayan a hacer. Y eso va a tener una afectación sobre el sistema financiero global, y va a tener una afectación sobre la gestión fiscal de los próximos años. Vamos a ver que las obras de infraestructura van a intentar ser un vehículo para recuperarse de la crisis, y por tanto el sector constructivo en aquellos países que financieramente están sanos, como Chile, como Colombia, como Perú, en menor medida como Uruguay, van a tener un rol muy importante y van a ser un factor de recuperación, como lo fue el Plan Marshall en la salida de la Segunda Guerra Mundial. O sea, vamos a ver un rol activo del Estado en este tipo de intervenciones para poder proveer, digamos, producción y por otro lado empleo. Todo lo cual, en mi opinión, va a dar lugar a un escenario más parecido o de políticas asimilables, salvando todas las distancias que hay, a las que hubo en la inmediata posguerra. No estoy diciendo que la globalización se terminó, ni que vamos a asistir a un mundo autárquico. Eso sería un escenario de recuperación en L, un escenario donde la crisis es tan grave que cada país busca su solución propia. Pero en cualquier escenario vamos a asistir a una revalorización del Estado, una revalorización de la intervención pública y a un condicionamiento de la globalización en algunas áreas de manera relativamente importante. Y eso va a suponer cambios para todos nosotros, desde cómo hacemos turismo, cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos comportamos en la vía pública, cómo nos entretenemos. Vamos a estar todos mucho más pegados a nuestros teléfonos y a nuestros aparatos de lo que lo estuvimos antes. Eso tiene consecuencias sobre nuestros hijos y sobre nuestros jóvenes, que sus ámbitos de socialización van a ser distintos y su forma de relacionarse van a agudizarse, todo lo cual plantea desafíos de materia de la gestión psicológica, sanitaria y de las relaciones humanas de manera grande. Insisto, mientras más larga sea la duración de la anormalidad, más pronunciado va a ser este fenómeno. Mientras más corta sea, menos lo va a ser, pero el fenómeno sanitario es el que gobierna todo esto, y el fenómeno sanitario está gobernado por, uno, el no colapso de los sistemas de salud, que es lo que preocupa a las autoridades de todos los países, evitar que las unidades de cuidados intensivos colapsen. Dos, lo siguiente más relevante para la mayoría de los gobiernos es, o la mayoría de los intereses que hay hoy, es encontrar un retroviral que permita tratar la enfermedad de manera tal de evitar afectaciones tan agudas en algunos casos. Y tres, una vacuna, que hay expertos que dicen que es difícil de pensar que se pueda obtener todavía, que permita prever esto. En ausencia de alguna combinación digamos, estos tres elementos son los que van a gobernar esto que en Uruguay el presidente de la República, creo que en otros lugares también lo han señaló con bastante claridad gráfica, ¿no? Son como perillas que los gobernantes vamos a estar moviendo como si fuera el volumen. Si la situación sanitaria afloja, lo que haremos será aflojar, y eso nos permitirá recuperar que las clases empiecen, hacer que los centros comerciales reabran, permitir que el transporte colectivo funcione. Si la crisis sanitaria se vuelve más aguda, giraremos la perilla en el sentido inverso, y por lo tanto volveremos a una situación de mayor estancamiento social. Y por lo tanto la economía va a estar sometida a estas subidas y bajadas de volumen o movimientos de perillas de aquí a, en el mejor de los casos, 4 meses, como China nos enseña, en el peor de los casos, 9 meses, en el que nosotros creemos más bien en torno de los 6 meses para países como los nuestros, pero que van a tener efectos
algunos transitorios y algunos más permanentes sobre algunos sectores de actividad, como les dije antes, sobre cómo era la realidad previa a este escenario. Esos eran mis comentarios. El último punto es simplemente este. Es puramente especulativo, pero es posible que detrás de esta crisis lo que ya era un fenómeno que venía emergiendo con cierta claridad o se venía insinuando, que es el sorpaso de China a Estados Unidos, termine consolidándose. Probablemente no el año que viene, no el año que viene ni el siguiente, pero esto, dependiendo de cómo Estados Unidos maneje la salida de esto, y hasta ahora lo viene haciendo horriblemente mal, probablemente sea, y si lo de China es cierto, en el sentido de que China comparativamente lo habría hecho bastante bien, o sea que si las cifras chinas son ciertas y lo de Estados Unidos no tiene un vuelco relevante en las próximas semanas, meses, estamos hablando de que ante una crisis sistémica global hay un país que lo gestionó y hay otro país que colapsó. Y eso tiene consecuencias de largo plazo sobre la confianza en las políticas del resto del mundo, tiene relevancia sobre dónde se localizan las inversiones, dónde está el mayor conocimiento y la mayor generación de tecnologías, que hasta ahora siempre estuvo en Occidente y fundamentalmente en Estados Unidos, pero que este escenario abre un conjunto de interrogantes al respecto y que los chinos, creo que con una vocación geopolítica bastante ambiciosa y con un gobierno muy particular por su forma de gobernanza, van a intentar aprovechar en su favor. Y eso es lo que ha generado en estas últimas semanas, como habrán visto, la insinuación creciente o la creencia creciente de Occidente, liderado por Estados Unidos, pero también creída por Francia y por otras autoridades, de que detrás de esto hay sospechas de todo tipo, desde las más paranoicas, que es que esto fue una cosa, digamos, no natural, que creo que no hay evidencia para respaldarlo, pero sí de que la gestión de la crisis está siendo utilizada por algunos gobiernos, en particular por los gobiernos de Asia y de China, como un mecanismo de ampliar su órbita de influencia o su capacidad de influencia sobre el mundo. Y esto es lo que está en juego. Y esto va a jalonar las elecciones en Estados Unidos en noviembre, y probablemente sea materia de discusión de campaña, y probablemente va a jalonar algún evento de crisis de tipo geopolítica en los próximos meses. Así que bueno, esos son mis comentarios y estoy dispuesto, a tocar. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Ha sido formidable e impactante. Acá hay 5 o 6 preguntas que tú las podés ver ahí de costado en el chat. Yo ya veo que hay 2 que hablan de Brasil y Argentina, que tú las podés ver, quizás las puedas unir, y hay 2 que hablan de Estados Unidos. O sea, que por alguna razón que de mi torpeza, si querés yo no estoy pudiendo ver el chat. Tú me podés leer las preguntas porque no estoy pudiendo ver el chat. Sí, enseguidita. Se me fue, pero no... Ajá. En particular, ¿cuál es la situación más esperada para Argentina y Brasil? ¿Y qué debería intentar hacer Uruguay para recuperarse de la mejor forma y más rápido posible? Bueno, a ver, Argentina seguro va a un escenario de reestructura de deuda con default y va a un escenario de prolongación en el tiempo de represión financiera, lo cual quiere decir estas medidas intervencionistas con control de precios, con mercados cambiarios desdoblados, y a un escenario de default. La suerte que tiene Argentina es que Argentina iba a ser el peor de la clase y por lo tanto iba a ser identificado como el peor de la clase con claridad hasta que el COVID-19 apareció. Hoy Argentina va a poder volar bajo el radar porque Argentina va a ser un país más de lo que va a tener que reestructurar su deuda de manera más o menos desordenada. O sea, países como Ecuador u otros países del mundo van a enfrentar problemas, Honduras van a enfrentar problemas asimilables. Con lo cual, en términos absolutos, Argentina sigue estando tan mal o peor de lo que estaba antes de la crisis del COVID, porque la crisis del COVID es un shock adicional que, por ejemplo, hace que Vaca Muerta no tenga razón de ser por los próximos meses, que era una de las válvulas de salida de la inversión que allí se podía dar, pero al mismo tiempo va a permitir a Argentina decir, bueno, yo no soy el único que está en problemas, por lo tanto la solución que me tiene que dar el mundo financiero a mí no es una solución para Argentina que defaultea, sino es una solución para todos los países que enfrentamos un problema de este tipo. El problema es que Argentina se arriesga a tener una hiperinflación en algún momento de este año, un escenario de mucho desorden
económico-financiero, y eso puede ocurrir cuando tenga que honrar vencimientos y no pueda hacer. Solamente, no quiero detener mucho en esto, solamente les quiero mostrar este análisis que es bastante interesante ver en Argentina, de por qué la situación financiera de Argentina es tan frágil. Estas son las reservas totales que tiene Argentina hoy. Las reservas son las divisas que el Banco Central tiene acumulados en sus arcas. Esto es, son activos de reserva porque es dinero emitido por otros países que eventualmente Argentina puede usar para honrar compromisos. O sea, son 43.000 millones de dólares, 44.000 millones de dólares aproximadamente. Sin embargo, de esos 44.000 millones de dólares, 18.000 millones son un swap chino. ¿Qué es un swap chino? Cuando se hizo el swap hace como 2 años, lo que hicieron argentinos y chinos fue lo siguiente: los chinos depositaron el equivalente a 18.329 millones de dólares en yuanes en el Banco Central de Argentina, por eso es un activo de reserva argentino, pero como espejo, Argentina depositó el equivalente a lo que eran a 18.329 millones de dólares en pesos en China. ¿Estamos de acuerdo? Pero como comprenderán, los pesos que tienen los chinos hoy valen muchísimo menos de lo que valían los pesos cuando fueron depositados. Y por tanto, los yuanes hoy, que están depositados en el Banco Central argentino, valen mucho más que los pesos que tienen los chinos. Por lo tanto, lo que ocurre es que los chinos, con estas operaciones que las hacen con muchos países, impiden usar operaciones de swap. Por lo tanto, Argentina está impedido de usar 18.000 millones de dólares. O sea, en realidad Argentina estrictamente tiene 25.000 millones de dólares de reservas para usar. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las fuentes. ¿Cuáles son los destinos que pueden tener las reservas? Bueno, supongamos que alguien decidiera en Argentina eliminar la moneda, el peso, y comprar toda la base monetaria y todos los depósitos en pesos a la vista en moneda nacional. Bueno, eso suma 56.000 millones de dólares. O sea, las reservas que tiene Argentina no alcanzan para comprar la mitad de todos los pesos que hay obligados hoy a honrar. Por lo tanto, esto lo que genera es un riesgo de corrida bancaria, porque cualquier analista o cualquier agente que sepa esto, lo que dice, mis pesos valen poco, tienen alta probabilidad de valer menos, por lo tanto yo los voy a cambiar por otra moneda. Y por eso es que hay controles de cambios y restricciones al ámbito de capital. Pero a su vez, las reservas no solamente sirven para defender el tipo de cambio, sino que también sirven para ser de prestamista en última instancia del sistema bancario por los depósitos que hay en dólares. Y Argentina tiene 18.000 millones de dólares de depósitos privados en dólares. O sea, casi la totalidad de las reservas que tiene. Y esto lo que genera es un riesgo de corrida bancaria. Y eso es lo que hemos estado viendo en Argentina, es la salida de depósitos permanente como consecuencia de que saben que no hay forma de honrar los depósitos. Y finalmente, la tercer destino del uso de reservas es hacer pago, o sea, poder usarse como pago de los vencimientos de deuda que tiene. Y Argentina tiene vencimientos en el próximo año y medio por 16.600 millones de dólares. O sea que lo que todos sabemos en Argentina es que si no tiene financiamiento externo, Argentina va a un default, a un corralito bancario, o a una depreciación mayúscula, o una combinación de estas tres cosas. Porque Argentina no tiene liquidez para hacer frente a sus obligaciones. Por eso es que Argentina tiene que reestructurar su deuda y está queriendo negociar la reestructuración de la deuda, pero arriesga un default. Por eso es que en Argentina hay salida de depósitos y hay restricciones a la salida de depósitos, y por eso en Argentina hay desdoblamiento cambiario, tenemos tipo de cambios múltiples, como casi en ningún lugar del mundo existe hoy. O sea, la situación financiera argentina es muy compleja, la situación macroeconómica argentina es muy compleja, y Argentina va a caer este año 6%, y en el mejor de los mundos, según lo que reporta el Fondo Monetario Internacional, podría crecer el año que viene 4,4 si el mundo explotara, los precios de commodities mejoraran. Pero el escenario financiero es muy difícil. El escenario de Brasil es complejo. Quiero ser voy a ser un poco gráfico en esto y capaz que un poco irónico, pero yo nací en un país, en Uruguay, donde me dijeron que tenía la suerte de haber nacido al lado de una de las potencias que iba a explotar, y que iba a ser, digamos, mi generación iba a surfear en la ola de la prosperidad brasileña. Y eso no ocurrió, no está ocurriendo, ni va a ocurrir. Y es un contraste enorme con China, con India y con Sudáfrica. Y la razón por la que no va a ocurrir es porque Brasil es un país que tiene que reformarse de manera estructural, de una manera muy fuerte, y su élite claramente no ha estado a la altura de las circunstancias.
circunstancias en los últimos 40 años. Es un país que ha mejorado, indudablemente ha mejorado, pero es un país que crece en promedio al 2,5% anual en los últimos 30 años, con su población que crece al 1,5% por año. O sea, es un país que no mejora, o sea, para mejorar o duplicar las mejoras de las condiciones de vida necesita 100 años. Y por lo tanto Brasil es un país de desempeño mediocre. La magnitud de la reforma que tiene que hacer Brasil en materia previsional, en materia fiscal, en Brasil hay impuestos para el movimiento de mercancías al interior del terreno brasileño. Los estados, el movimiento de mercancías paga impuestos federales al interior. O sea, es como repúblicas que conviven adentro de Brasil. Y ahí, además de los fenómenos de corrupción, además de los fenómenos de pobreza extrema, hay un gran problema de trancazo de su élite. Ahora este gobierno arrancó con mucho énfasis en hacer algunas reformas importantes, que algunas las pasó por el Congreso, como la provisional, pero ahora se han enlentecido. Pero en cualquier caso, la perspectiva de Brasil es que el año que viene, por tercer año consecutivo, perdón, el año pasado habría crecido 1,1%. O sea, estamos hablando de que crece en los últimos 3 años, creció menos que la población, pero veníamos de 2 años de caída y desde el 2014 Brasil ha estado creciendo por debajo de lo que crece su población. O sea, tremendamente negativo. ¿Cuáles son las perspectivas para Brasil? Este año una contracción del 4% y el año que viene una eventual recuperación del 3,2%. Pero con esta situación, fíjense, el resultado fiscal 9% del PIB para 2020, la cuenta corriente deficitaria, con una deuda alta, un país que no está en condiciones de tirar de nosotros. Por lo tanto, cuando voy a Uruguay, termino, vivimos los uruguayos de 3 millones de habitantes al lado de un país de 200 millones y otro de 40, uno con una crisis financiera, con una debilidad macroeconómica severa como es Argentina, y con un escenario de riesgo de default y de hiperinflación en puerta, y el otro con el mejor de los escenarios, un escenario de desempeño mediocre sin derramar nada sobre Uruguay. Por lo tanto, un país como Uruguay tiene que estar mirando más que nada en cómo se abre el mundo, cómo busca alternativas sin pelearse con el Mercosur de moverse fuera de la región, cómo se conecta con el planeta, cómo fortalece su vínculo con el líder chino, que es su principal socio comercial hoy, a pesar de que le vendemos solamente commodities. Y al mismo tiempo Uruguay lo que tiene es que, como tiene una situación fiscal frágil, tiene que mejorar su situación fiscal, que este año se va a ver empeorada por la gestión de crisis, para generar mayor credibilidad a partir del año que viene. Uruguay va a tener una contracción este año de 3,7% del PIB, en el mejor de los escenarios, y en el mejor de los escenarios va a tener una recuperación el año que viene modesta. ¿Por qué? Porque el escenario internacional no lo va a favorecer y porque tiene condiciones de partida fiscales no muy positivas. Lo que tiene a su favor Uruguay es una institucionalidad sólida, credibilidad sobre su sistema político, una convivencia relativamente pacífica y una amplia institucionalidad capaz de dar protección social. O sea, una cosa que es bien interesante mirar estos días cuando uno habla con organismos internacionales o con calificadoras de riesgo, uno encuentra que en Uruguay los instrumentos para canalizar las ayudas están allí, cosa que en casi todos los países de la región, con la excepción de Chile y en algún caso Colombia, no están. ¿Qué quiere decir están allí? Uruguay tiene un amplio sistema de seguro de desempleo, un amplio sistema de seguro de salud. Uruguay tiene asignaciones familiares, que son transferencias para población de bajos recursos. Uruguay tiene un Ministerio de Desarrollo Social que tiene un conjunto de programas que funcionan relativamente bien, con muchas críticas, pero que funcionan, que transfieren recursos a la población vulnerable. Uruguay tiene, tiene el herramental necesario como para poder, ante una emergencia, dar asistencia. O sea, dicho en otras palabras, la plata que los organismos internacionales están canalizando en el Uruguay se puede canalizar relativamente rápido a la población y a las empresas elegibles. Eso en Paraguay no puede ocurrir. Paraguay, que es un ejemplo en situaciones normales para muchos de nosotros, porque su baja tributación y su pequeño tamaño del Estado, hoy puede tener toda la plata del mundo, pero el Estado paraguayo no sabe ni por dónde empezar a canalizar la potencia de la ayuda, porque no tiene sistemas de protección predefinidos de su población vulnerable o sistemas institucionales que den asistencia financiera a las empresas, como hay, por ejemplo, en otros lugares, como en Chile, como en Uruguay. O sea, acá hay como una especie de trade-off. Cuando vos tenés un sistema público muy grande y muy denso como tiene Uruguay, eso es una carga sobre el sistema privado que cuesta mucho dinero y que probablemente frena la iniciativa y afecta la competitividad y la rentabilidad
en los momentos normales, pero cuando aparece una situación crítica, esa fortaleza, ese estado denso, que podría ser mucho mejor en el caso uruguayo de lo que es, pero que es denso, puede canalizar ayudas más fácilmente que en lugares donde el Estado no existe, que es muy, muy liviano y que es muy favorable en los momentos de auge, pero que se vuelve muy complejo en los momentos de dificultades. Entonces, ¿qué puede hacer Uruguay? Que era la pregunta. Tratar de abrirse al mundo, mirar más allá de la región, sin pelearse con Argentina y Brasil, porque hay muchas industrias y actividades que dependen todavía mucho de Argentina y Brasil. Tratar de mejorar su frente fiscal y, y ser muy proactivo en la gestión de la crisis durante este año, no importándole mayormente si hay un deterioro fiscal adicional este año. Afortunadamente, yo creo que grosso modo el gobierno uruguayo que asumió el 1 de marzo, pero que el 13 de marzo se encontró con la gravedad de este problema, está reaccionando de manera muy rápida, muy proactiva, muy transparente. Yo mismo estoy sorprendido. Si me hubieran preguntado que simular un escenario en los primeros días que la crisis estalló, que el gobierno iba a reaccionar con la velocidad, la transparencia, la celeridad que lo ha estado haciendo, lo ha estado intentando hacer, hubiera dicho que no lo iba a hacer, porque lo hubiera creído mucho más atrapado en su visión ideológica o en el mandato recibido de la población en las elecciones, que le hubiera llevado a ser mucho más austero en materia fiscal durante este año. Y sin embargo, lo que el gobierno uruguayo ha estado haciendo, en mi opinión, de manera correcta, es decir, miren, no me importa el 2020, el 2020 está perdido porque este es un escenario de extrema gravedad. Yo voy a trabajar para recuperar la credibilidad del 2021 en adelante y este año voy a asistir a la población y a las empresas vulnerables. No sé si con eso contesté las preguntas que había sido hecha, que era bastante amplia, por cierto. Sí, hay alguna otra consulta. Hay una de Pascual Scorca que pregunta ¿cómo se visualiza la gran expansión de la base monetaria de los Estados Unidos y sus efectos en la economía global futura? Muy interesante pregunta. Si esa expansión monetaria fuera de cualquier otro país que no fuera Estados Unidos, sería un problemón con un riesgo de hiperinflación para Estados Unidos severo. Pero como ustedes saben, la unidad de cuenta global y la unidad transaccional global sigue siendo el dólar, y a pesar de lo que yo dije de la mayor probabilidad de sorpaso chino en los próximos años a Estados Unidos, eso no va a cambiar en el corto plazo, por razones económicas y por razones geopolíticas. Por lo tanto, lo que tenemos con esta gran expansión monetaria es condiciones de base para que el dólar no se fortalezca tendencialmente por razones económicas. ¿Qué quiere decir con esto? Con una expansión monetaria de ese calibre, es imposible que el dólar se vuelva una moneda atractiva porque se vuelve una moneda superabundante. Sin embargo, en un escenario de mucha incertidumbre, de mucha volatilidad, como es el que estamos asistiendo, el que va a persistir en los próximos años, la economía norteamericana para Occidente sigue siendo el lugar más seguro y, por lo tanto, a pesar de la emisión monetaria, a pesar del déficit fiscal, todavía sus instituciones son creíbles para Occidente y, por lo tanto, eso no va a suponer que el dólar se va a convertir en una unidad de cuenta irrelevante. Sin embargo, si cualquier buen financista lo que estaría haciendo en un escenario de este tipo es dándose cuenta de que las condiciones de base para que el dólar ingrese en un proceso de declive tendencial como moneda de unidad de cuenta y sobre todo como unidad de reserva, está desatado, y por lo tanto el consejo sería que uno debería diversificar su portafolio. O sea, antes un uruguayo, un argentino, un peruano o un brasileño decía, yo diversifico mi riesgo moneda colocándome en moneda local, pero coloco moneda extranjera como es el dólar, porque con eso me protejo de los vaivenes de mi moneda. Bueno, mi consejo hoy es que alguien que quiere tener un comportamiento, digamos, precautorio en esta medida, debe incorporar alguna otra unidad de cuenta, porque lo que está ocurriendo en materia de expansión monetaria en Estados Unidos jalona un proceso de declive de la moneda a largo plazo, no a corto plazo. Sí, perdón. No, ya retomé, Gabriel, porque tuve que tomar el teléfono por un problema en la computadora. Bueno, la verdad que agradecemos muchísimo la exposición. Estoy viendo acá los mensajes de reconocimiento. La verdad, le sacamos una cantidad de tiempo muy, muy grande, pero ha sido impactante, lógicamente con el link
podremos compartirlo mucho más, pero en nombre de B'nai B'rith, muchísimas gracias, y bueno, un placer, y esperamos poder contar contigo pronto porque ha sido muy aleccionador. Bueno, Así que les agradezco mucho la invitación. Gracias. Para mí es un honor haber podido conversar con ustedes para una institución tan prestigiosa y que encierra tantos valores como es la que ustedes integran. Así que yo lo único que puedo decir es agradecerles y quedar a su disposición si en otro momento quieren conversar de algo más optimista que esto, con mucho gusto. Pero creo que igual no debemos perder de vista, el mundo va a estar mejor en 2021 que en 2020, seguro, y cuando veamos esto en 2022, 2023, vamos a haber aprendido muchas lecciones y seguro esto no supone un retroceso de la civilizatorio. Yo creo que es una señal de alerta en muchos sentidos, que va a suponer que veamos las cosas de otra manera, donde va a haber ganadores y perdedores, pero yo sigo siendo una persona muy optimista respecto a que la humanidad siempre encuentra la manera de hacer que las cosas funcionen. Si el siglo XX, que está cargado de ejemplos donde las cosas fueron dramáticas, terminó teniendo, digamos, una derivada positiva, como yo creo que la tuvo sobre el final del siglo XX, principio del siglo XXI, de eventos muy dramáticos, creo yo que mucho más dramáticos de lo que estamos viendo en este momento, seguro lo vamos a encontrar después de esto. Muchísimas gracias de vuelta, evidentemente una lección de vida, y Branca, la palabra de despedida final, y gracias a todos por estar con nosotros. No, nada más que agradecer, la verdad, fantástico, una conferencia muy enriquecedora. Gracias, Gabriel, y gracias a todos por asistir. Que tengan buena noche todos. Y cuídense. Sí. Gracias, igualmente.